Buenas tardes. Ahora vamos a presentar la explicación de una empresa, ¿no? Para realizar el costeo AS. Como nos indica el caso, ¿no? Esta empresa se dedica a producir 4 colores de lapiceros, ¿no? Entre ellos tenemos el azul, negro, rojo y morado. Y bueno, también nos brindan ciertos datos, como por ejemplo el estado de resultados. También nos muestran los costos directos y los incrementos por cada actividad. También podemos decir de que los costos indirectos, cómo es lo que están relacionados. Y también nos van a asignar un total de $52.000 por el costeo de actividades, ¿no? Entonces, paso a paso vamos a tratar de enfocarnos a la resolución, ¿no? Y seguidamente también con lo que nos muestra en el detalle. Bueno, acá nosotros tenemos el caso de aplicación. Los datos proporcionados, bueno, son los datos que hemos colocado aquí, ¿no? El volumen de ventas por producción, el precio unitario, los costos de materiales por unidad. Lo- También tenemos las horas de mano de obra directa por unidad, las horas de maquinaria por unidad, las tandas de producción, ¿no? Nos dan un total de 150, ¿no? Y que están relativamente proporcionales, ¿no? De 50, 50, 38 para lapiceros rojos y 12 para lapiceros morados. También nos entregan el tiempo de configuración por tanda que nos dan para cada tipo de lapicero y también nos están informando el tiempo total de configuración, ¿no? Estos son datos importantes que seguidamente vamos a utilizar conforme vayamos calculando, ¿no? También tenemos, nos dan igual un total de 526 y proporcionalmente nosotros vamos a poder calcular. ¿Cómo podemos calcular el tiempo total de configuración? Para calcular, nosotros hemos realizado las tandas por producción por el tiempo total de tandas. Entonces, ¿cuánto es el tiempo total de configuración? 200. ¿Cómo lo sacamos? La multiplicación de 50 por 40, 50 por 1, 38 por 6, 12 por 4 y así, ¿no? Entonces, también tenemos en la administración de piezas, nos dan 4 piezas, a cada una es asignada 1, ¿no? Es en forma proporcional. Y también podemos decir que el costo de mano de obra directa por unidad, ¿no? ¿Cómo lo sacamos o cómo lo obtenemos? Nosotros lo vamos a obtener el volumen de ventas de producción total entre las horas de maquinaria por unidad. Entonces, es así nosotros como realizamos el costo de mano de obra directa por unidad. También vamos a calcular las unidades por tanda de producción. ¿Cómo lo hemos calculado? Y eso es para cada lapicero. Entonces, para los lapiceros azules hemos dividido el volumen total de ventas entre la tasa de producción. Entonces, cada uno nos sale y seguidamente para los negros, ¿no? 40.000 entre 50, para las rojas, 9.000 entre 38 y para las moradas 1.000 entre 12. Entonces, ahí vamos a tener, son datos importantes, por eso se han colocado en forma eh, muy resaltada, porque son datos que los vamos a utilizar seguidamente, ¿no? Nosotros aquí tenemos también, ¿no? Nos mandan los costos indirectos o los costos directos también, que nos van a decir, ¿no? Mano de obra indirecta, ¿no? Que son los más beneficios sociales adicionales para la programación de tandas de producción, que nos dicen que es el 50%, por ejemplo, y también para el ajuste en maquinaria nos dice que es 40% y para mantenimiento de registros el 10%. Sumado eso, nos están dando aquí, ¿no? 20.000. Entonces, a ver, ¿dónde nos muestran el caso? En el caso nos muestra aquí, ¿no? Nos dice la relación de los costos indirectos deben ser distribuidos en los 4 productos. Mano de obra directa, $20.000. Entonces, ¿cómo salimos a 28.000? Entonces, lo que nosotros queremos es llenar esta tabla. ¿En base a qué? En base a estos datos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué nos dice? Mano de obra directa, 20.000 más los beneficios adicionales, que es el 40%. Por eso es que es la sumatoria y por eso nos sale 28.000 y corroborando con el cuadro tenemos los 28.000. Asimismo, también nos dicen que los recursos informáticos
¿no? Nos dicen el 80%, ¿no? Y el 20% en mantenimiento de registro. Eso sí nos dan un monto fijo, que son $10.000, y la depreciación de la maquinaria, entonces un 100% para operar la máquina, el mantenimiento igual, y la energía también para operar la máquina un 100%. Nos dicen que es $8.000, $4.000 y $2.000 respectivamente. También nos dan un dato que dice para poder asignar los $52.000 de los diferentes procesos, tiene que sumar 52. ¿Qué es lo que hemos realizado? Nosotros hemos realizado la sumatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el total de gastos de actividad? Entonces, el total de gastos de actividad aquí nos muestran que tiene que salir 22.000, 11.200. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿No? Si nos dan el 50%, nosotros vamos a sumar el 50% de 28.000 y el 80% de 10.000. Entonces, ¿por qué? Porque el resto de actividades aquí en lo que son programación de tandas no intervienen. Entonces, por eso hemos aplicado la fórmula suma producto, entonces, en base a cada una de ellas. O también podríamos hacer, como les menciono, el 50% de 28.000 y 80% de 10.000. Y eso me sale 22. Aquí también el ajuste de máquina para producir lapiceros de otro color. Entonces, aquí solamente el único que interviene es el 40% de quién, de 28. ¿No? Entonces nos sale 11.200. Mantenimiento de registros nos dice 10% de 28.000 y tenemos el 20% de, también tenemos el total de 10.000. Entonces la sumatoria y seguidamente también hemos seguido aplicando la fórmula del Excel, que es la suma producto, entonces por eso que nos sale. Ahora, ¿qué nos dice la depreciación de la maquinaria y mantenimiento? En esa depreciación nos muestra que es el 100% para operar la máquina. Entonces, la sumatoria también hemos descrito que es la suma producto de ambas, de depreciación, de mantenimiento y de energía, ¿correcto? Y como estos son cero, no hay problema. Entonces, pasamos a cómo vamos a obtener la unidad de medida. En la unidad de medida vamos a tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, acá ya son cálculos completamente, ¿no? Tenemos en la unidad de medidas nos dicen 150. Estos 150 sale de aquí. Entonces las tandas de producción son 150 y por eso hemos colocado 150. Horas de ajuste nos dice 526, por eso hemos colocado el total, ¿no? Tenemos el tiempo total de configuración o horas de ajuste 526. Número total de partes, ¿no? Acá nos dice 4, la administración de piezas o total de partes nos dice 4. Horas máquina nos dice 10.000 y aquí tenemos horas de máquina por total, ¿no? Serían 10. Entonces, es ahí como, ¿no? Tenemos los cálculos. También nos dice que cuánto es la tasa de designación por costo. Ahora vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, si tenemos el gasto de la actividad y tenemos las unidades por tanda de producción, en este caso, nos dice, vamos a hacer la división. Las horas de ajuste también seguidamente nosotros vamos a dividir, ¿no? Y seguidamente también tenemos la tasa de asignación de costos para el total de partes, también es la división. Y las horas de máquina también, ¿no? También vamos ahora al estado de resultados, que también nos muestra la tabla, que es un dato que nos da el caso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Esta tabla nos da todos estos mismos datos que el estado de resultados, pero nosotros aquí hemos colocado cómo es lo que nos sale esos datos, ¿no? Vamos a, por ejemplo, explicar uno a uno cómo es el que nos sale realmente las ventas, ¿no? En las ventas nosotros vamos a multiplicar, ¿cuál vamos a multiplicar? Tenemos al volumen de ventas por el precio unitario. Por eso nos sale 75. Y así seguidamente tenemos de los lapiceros azules, de los lapiceros negros también, que es las ventas por su precio unitario, ¿no? Los costos de materiales, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen 25.000, pero nosotros aquí hemos hallado, en la resolución tenemos 25.000. ¿Qué es lo que tenemos? Los costos de materiales, ¿no? Es el costo de material por unidad por el total, ¿no? Por el total de unidades vendidas, ¿no?
Entonces aquí también tenemos 10.000 que viene a ser la mano de obra directa. ¿Cómo es? Nosotros obtenemos la mano de obra directa, tenemos la multiplicación, ¿no? El total de unidades por las horas de mano de obra directa y el costo de mano de obra directa por unidad. Entonces la multiplicación de esas tres aplicaciones, ¿no? Es donde nos sale el costo de mano de obra directa y así sucesivamente para los tres lapiceros, ¿no? Restantes. Entonces, beneficios adicionales. Y como nos dice que beneficios adicionales era el 40%, es el 40% de quién? De la mano de obra directa. Entonces, sacamos el 40% de cada mano de obra directa. Y aquí vamos planteando la sumatoria. También tenemos la programación de tandas. ¿A qué llamamos o cómo es lo que vamos a calcular? Nosotros vamos a tener que dividir, ¿no? Primero, vamos a dividir la programación de tandas, vamos a dividir 50, ¿no? Que son 50 tandas, entre el total, que son 150, y multiplicado por los gastos de actividad. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Entonces, para el siguiente lapicero, vamos a tener las tandas de producción por cada lapicero por dividido entre el total, y a eso lo vamos a multiplicar por los gastos de cada actividad. Entonces, eso es así como nos sale la programación de TAN. El ajuste de máquina, como también seguidamente nosotros también vamos a dividir igual, ¿no? Del mismo modo, tenemos el tiempo total de configuración entre el total, ¿no? Y multiplicado también por el gasto total de la actividad. Entonces, vamos a continuar y eso es para cada lapicero. Ahora, el mantenimiento de registros, también del mismo modo. Vamos a verificar la administración de cada pieza entre el total de piezas y multiplicado por el mantenimiento de registros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a salir para el mantenimiento de registros. Y finalmente tenemos para operar la máquina, ¿no? Para operar la máquina sí tenemos que tener en cuenta que nos vamos a tener que ir por el total de unidades, ¿no? Y a ese total de unidades le vamos a multiplicar, ¿no?, las horas de máquina por unidad entre el total de máquinas y a eso lo vamos a multiplicar por los gastos de cada actividad, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser eh, único para todos los gastos de actividad que se van a repetir para los 4 lapiceros, ¿no? Pero la variación lo que va a hacer es las ventas de cada lapicero y también las horas de máquina por unidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que tengamos en cuenta para operar la máquina, ¿no? Finalmente, nosotros hacemos la sumatoria, ¿no?, de todos los gastos que hemos implicado y también vamos a obtener la utilidad operativa, que viene a ser las ventas más los gastos, ¿no? Y esa utilidad operativa, como ya vamos visualizando, tenemos ciertos márgenes operativos. En los lapiceros negros y azules tenemos márgenes operativos, los cuales significan que sí, no hemos tenido, o sea, hemos tenido gastos, pero no han implicado significativamente en nuestro plan de ventas. Sin embargo, en la producción de los gastos de los lapiceros rojos y morados, sí observamos que hay un margen operativo negativo, ¿no? Entonces, con mucho más razón, ¿no? He procedido para calcular la base de resultados y observamos donde aumentan los costos, ¿no? Y por eso mismo es que estos productos, al ser bastante complementos, aquí lo que he hallado, ¿no?, las unidades vendidas, que son para los rojos 9.000 desde un inicio y morados 1.000, entonces el precio por unidad también es el mismo, he colocado, y la utilidad operativa estoy colocando. Entonces lo que yo quiero hallar es más que todo el punto de equilibrio, con cuánto es el precio que realmente nos puede tener un punto de equilibrio donde no tengamos muchos márgenes operativos negativos, ¿no? Entonces vamos a dividir las unidades de vendidas entre el precio de unidad, entonces ahí tenemos, perdón, multiplicador por el precio de la unidad y ahí vamos a obtener las ventas, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener el punto de equilibrio? Bueno, las ventas menos las utilidades operativas. Entonces ahí es donde
tenemos el punto de equilibrio. ¿Y cómo hallamos el precio? Entonces el punto de equilibrio entre el total de unidades vendidas. Entonces, ¿a cuánto sería el precio? A 2.23 en las rojas y moradas 4.95. Lo que en el caso principalmente nos dieron 1.55 y 1.60. A ver, si reemplazamos rápidamente, observamos de que aquí tenemos pues reemplazando solamente esos precios, ¿no? Vamos a obtener ya un margen operativo, ya es muy significativo, donde ya no va a incrementar, ¿no? O no va a tener mucho realce para poder nosotros tener que estos productos no tengan, tengamos una utilidad operativa positiva, ¿no? Y no puedan afectar nuestra utilidad para toda la línea de producción, ¿no? Bueno, muchas gracias.